noches y bienvenidos una semana más a la Alameda para pasear por la actualidad de Málaga y su provincia, siempre echando un ojo a lo que ocurre en Andalucía y también lo que puede afectar a nuestro territorio desde toda España. Y hoy tenemos especialmente puesto ese foco en Andalucía, en los presupuestos, en las cuentas y en lo que va a pasar o lo que creemos que puede pasar el próximo año desde el punto de vista económico. Y para hablar de todo ello, pues contamos con tres periodistas que suelen acompañarnos en esta mesa, como Javier Recio. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Una semana más. Ana Barreales. Buenas noches. Y Nuria Triguero, que hace mucho tiempo que no venía aquí. Buenas noches. Y nada, bienvenida y estamos muy contentos de que estés aquí. Ya sé que venís con la bandera andaluza, no sé si es porque... Nos hemos puesto de acuerdo antes de de venir. ¿No? Nosotros tenemos que habernos puesto de acuerdo, Javier. Con la malagueña, somos más aburridos. Somos la malagueña. No tenéis fondo de armario. No, ¿verdad? Es que el fondo de armario nuestro no tiene el verde y blanco. Pero bueno, ¿por qué verde y blanco? Bueno, pues porque tenemos una consejera de la Junta de Andalucía y con la que vamos a hablar esta noche, que no es otra que Carolina España. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Siempre ha venido aquí a la Alameda como diputada en el Congreso. Ahora viene como consejera. Bueno, vosotros me invitáis y yo vengo, estoy encantada. A ver si la próxima vez va a venir de ministra, a lo mejor, quién sabe. No, estoy bien de consejera. Sí, ¿no? Sí. Bien, ¿qué ha cambiado en esa... ¿De diputada a consejera? Pues lo primero es Tanto que... de vista profesional, digamos, político, como personal, ¿eh? Te cambia mucho la responsabilidad. Tú no es lo mismo estar en el legislativo, estar en el Congreso de los Diputados, que hacer leyes, pero no eres gobierno. Aquí en la Junta de Andalucía, el ser consejera es que formas parte del Consejo de Gobierno de Andalucía y, por lo tanto, gestionas y tienes una responsabilidad mucho mayor. Y luego, desde el punto de vista personal, pues es un sacrificio personal porque son muchos más días fuera de casa y, bueno, y la familia pues se resiente, pero es una oportunidad, es un reto y así hay que vivirlo, ¿no? Y muchos más kilómetros, ¿no? Muchos más kilómetros porque al final coges el AVE y bueno, es como más cómodo, ¿no? Que ir y venir continuamente en el coche. Y bueno, además Andalucía es que es muy grande como comunidad autónoma. Hoy hemos estado en Cádiz esta mañana inaugurando un centro de transformación avanzado en Puerto Real y bueno, pues al final es muchos kilómetros. Un centro de transformación avanzado, ¿qué eso qué es? Pues mira, es algo muy curioso que llevaba mucho tiempo bastante atascado y es una nave muy grande que nos ha cedido Navantia. Y los astilleros de Navantia, ¿no? Sí, los astilleros de Navantia. Y nosotros lo que hemos hecho es, vamos a sacar una licitación para poner equipamiento de alta tecnología, pero máquinas que a lo mejor existe una en Europa, para que las empresas puedan venir allí a hacer su I+D+I, alquilan un espacio, pueden usar las máquinas y bueno, y se llama Centro de Innovación Tecnológico y Fabricación Avanzada de allí de Cádiz, ¿no? ¿Pero del sector naval o fundamentalmente es para el sector naval y aeroespacial. Bueno, cuántas cosas... ¿Se aprende algo? Hoy hemos aprendido algo, lo que es los centros de investigación avanzada. Bueno, vamos a ver, son 45.600 millones de euros lo que gestiona el presupuesto de la Junta de Andalucía, la mayor parte de ello capítulo 2, ¿no? Que es el de salarios, ¿no? El salario del capítulo 1. Eso, capítulo 1, médicos, profesores... Pero la mayor es un 30 y tantos %, ¿no? Sí, y luego pues más de 5.000 millones de inversión, 467 para Málaga. ¿Cómo calificaría, antes de entrar ya en detalle, que Javier tiene algunas preguntas que hacer, ¿verdad, Javier? Bueno, y yo también. Bueno, estamos para eso. Estamos para eso. Y bueno, y Ana y Nuria, todo. Es que hay una pregunta concreta que luego le haremos. ¿Cuál es el balance que haces de estos presupuestos en el contexto que estamos, que es un contexto, si me permite la expresión, de precrisis, ¿no? O por lo menos todo el mundo de incertidumbre, cuanto menos, ¿no? Bueno, efectivamente estamos en una situación económica con nubarrones, con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad y no es fácil hacer unos presupuestos en estos momentos, porque claro, nosotros, ¿cuánto vamos a crecer el año que viene? Pues no lo sabemos, porque realmente no lo sabe nadie. Es verdad que las previsiones que habíamos puesto, digamos, para el presupuesto del 22, que luego no se aprobó, pues íbamos bastante acertados. Es decir, pusimos que íbamos a crecer un 7% y a junio habíamos crecido un 6,3%. Lo que pasa que, bueno, pues entre la guerra de Ucrania, la subida de la luz, la energía, o sea, la inflación que está disparada, la subida de las hipotecas, pues está... conformando, no la tormenta perfecta, pero sí una situación
complicada. Nosotros con estos presupuestos lo que hemos pretendido fundamentalmente son dos cosas. Uno, establecer una red de protección, proteger a los ciudadanos, y para eso hemos fortalecido los servicios públicos esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y luego, al mismo tiempo, creíamos que era muy importante dinamizar la economía, el tejido empresarial, el tejido productivo, para seguir creando empleo, seguir siendo un polo de atracción de inversión, de empresas, y eso, para eso creemos que que lo adecuado es hacer un uso eficaz de los fondos europeos, fundamentalmente, ¿no? Y en esos dos objetivos, digamos, pilares básicos, hemos basado los presupuestos. Pero su consejería es Economía, Hacienda y Fondo Europeo, que ya es curioso que una consejería se llame de Fondo Europeo, pero sobre todo en el contexto actual de que no se sabe muy bien los fondos que llegan, cómo se van a administrar. El Gobierno ahora está dentro de una mini crisis, ¿no?, ocasionada por la llamada de Europa, por la llamada de atención de Europa sobre cómo se está repartiendo ese fondo europeo. O sea, ¿qué de verdad hay? Porque los fondos europeos parecía que era el gran maná que iba a llegar y que iba a cambiar o que iba a ayudar a esta travesía económica durante la crisis, pero ¿qué va a pasar con los fondos europeos? ¿Van a llegar, no van a llegar? ¿Lo van a administrar las comunidades autónomas? ¿No lo van a gestionar? A ver, yo en los fondos europeos creo que aquí tenemos que hacer un poco de pedagogía, porque fondos europeos hay muchos. Nosotros en Andalucía... Y desde siempre, no solo ahora. Tenemos, por un lado, los fondos estructurales, que es lo que tradicionalmente han llegado a Andalucía, que es el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo, el FEADER, que es el Fondo Agrario. Entonces hay varios marcos. Está el marco 21, o sea, el marco 14-20, que ese termina ahora, pues son 3 años después, termina ahora en el 23, y luego está el marco 21-27, que prácticamente con la pandemia se va a poner en marcha ahora. Esos son los fondos estructurales que esos están funcionando relativamente bien y se está certificando con bastante normalidad. Ahora bien, los Next Generation o los MRR, que son el mecanismo de recuperación y resiliencia, los famosos 140.000 millones de euros que iban a llegar a España para hacer frente a la pandemia, esos son los que están dando problemas. De esos 140.000, la mitad, unos 70.000, eran ayudas directas, que no había que devolver. Y la otra mitad, los otros 70.000, que ya van por 84.000, son posibilidad de pedir préstamos, pero que hay que devolver. En principio, de los 140.000, de los 70.000 primero de ayudas directas de subvenciones, por decirlo así, yo creo que al Gobierno le han llegado 31.000. Van llegando conforme se va cumpliendo por parte del Gobierno de España una serie de hitos, una serie de objetivos, y en función de esos cumplimientos se van transfiriendo el resto, ¿no? A nosotros, como Andalucía, nos corresponde de fondos de estos Next Generation 3.800 millones de euros. Ya nos han ingresado 2.500. Y nos corresponde también, por otro lado, de los fondos RIU, bueno, 1.800, más de 5.000, ¿no?, por parte de los Next Generation. ¿Qué quiero decir con esto? El problema está en los Next Generation, en los fondos de recuperación y resiliencia. ¿Por qué? Pues porque el resto de los fondos europeos tradicionales, nosotros como comunidad autónoma decidimos en qué queremos gastarlo. Esta línea ha sido definida completamente por el Gobierno de España, no ha habido cogobernanza, no con nosotros, sino con ninguna comunidad autónoma. Ellos han definido las líneas en las que se pueden gastar estos fondos. Hay una burocracia, o sea, los trámites son horribles, los requisitos que tienen que cumplir las empresas para que le llegue, para que un expediente pueda llegar hasta el final, es muy difícil de cumplir. No hay prometieron que en el año 21 iba a estar la plataforma informática que se llama COFI, para que todas las comunidades autónomas pudiéramos volcar la información sobre cómo iban. ¿Esa es la que ahora parece que está estropeada o no funciona? Sí, eso no ha funcionado nunca, no ha existido nunca, claro, eso es un hito que por lo visto que había que cumplir y, bueno, pues me imagino que la Comisión Europea estará presionando al Gobierno de España y el Gobierno de España se ha puesto nervioso porque toda la información que nos llega es que están nerviosos, que están pidiendo información, que vamos muy lento. Ya lo dijo el Tribunal Europeo, ¿no?, el Tribunal de Cuentas, que España era de las que peor iba en cuanto a al gasto y a la ejecución de los Next Generation. En cualquier caso, yo espero, porque lo ha dicho el presidente Juanma Moreno cuando habló con el presidente Sánchez, lo hemos dicho en conferencias sectoriales cada vez que hemos tenido oportunidad con los ministerios, hay que reformular estos fondos. No tiene sentido que en Andalucía, con la sequía que tenemos, que es el principal problema que tenemos hoy por hoy, no podamos aplicar fondos Next Generation a hacer infraestructuras hidráulicas. No tiene sentido, por ejemplo, que se nos permitan hacer más guarderías
cuando no tenemos más niños. Y baja la tasa de natalidad, además. Entonces, oiga, permítame a lo mejor que avance en la gratuidad de 0 a 3 años o permítame otras cuestiones vinculadas a la natalidad, pero no me obliga a hacer más guarderías porque es que no me puedo gastar ese dinero que usted me dice que me lo tengo que gastar en guarderías porque no tengo más niños para guarderías. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esos problemas están existiendo con todas las comunidades autónomas. Lo hemos advertido hace ya mucho tiempo. No puede ser que el trámite, o sea, la tramitación de estos fondos, de los MRR, en el Congreso llevan 22 meses prorrogando el plazo de enmiendas. Bueno, pero algo podrá decir también el Partido Popular en Europa, ¿no? Es decir, que para eso también hay un Parlamento Europeo, ¿no? En ese sentido, no solo va a ser todo culpa del gobierno. Yo tengo entendido que es el gobierno, que cada gobierno, digamos que ha definido cómo se va a gastar los fondos. Y ha sido el gobierno de España el que ha hecho esta definición y el que ha establecido los procedimientos y la plataforma informática. Es decir, a lo mejor otros países lo han hecho de otra manera y lo han hecho mejor. ¿Pero cree que el gobierno de España lo hace con interés puramente electoral o político? No, el gobierno de España lo que le pasa es que los socialistas son nefastos gestores siempre. Entonces yo creo que tienen un problema serio y no se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta hasta ahora. Y tienen unos problemas entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda tremendos. De hecho, hace poco creo que tuvieron que cesar al director general de Fondos Europeos, la directora general. En fin, es un tema bastante importante porque 140.000 millones de euros para hacer frente a una pandemia, yo creo que se tiene que utilizar para transformar la economía y para transformar el país y transformar las comunidades autónomas. Y lo que no puede ser es que estemos todas... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes escuchando a las comunidades autónomas quejarse de que no hay cogobernanza, de que hay una maraña burocrática que es imposible adjudicar y que estos fondos lleguen al tejido productivo? De esa cantidad, porque había mencionado antes, pues que creo que había 5.000 millones de esos para Andalucía, de los que había llegado 3.000 y pico, que me imagino que se han gastado y no serán todo en hacer guarderías. Me gustaría saber cuáles son las líneas generales en las que se han gastado y luego si es que no se pueden cambiar de uso una vez que ya se definen esas líneas porque no lo permite la Unión Europea o simplemente es que se ha planteado el Gobierno y el Gobierno se ha negado a, por ejemplo, que eso se destine a obras hidráulicas que ahora en principio serían más necesarias. Es el Gobierno el que tiene que reformular las líneas. Pero es posible reformularlo, ¿no? Quiero decir que no hay un planteamiento de Europa de podéis destinarlo a distintas cuestiones dentro de estas que os ofrezco. Me imagino ¿no que es habrá así? que negociarlo. Tendrá el Gobierno que hablar con Europa, pero las cosas hablando, yo creo que se llega a un acuerdo. Simplificando, lo que ocurre es que Europa, por ejemplo, con ese fondo europeo no se puede pagar lo que dicen cemento. Es decir, por ejemplo, en el plan, lo explicaban en el plan litoral, en el que decía no se pueden utilizar fondos europeos para hacer, por ejemplo, el soterramiento, ¿no? Me imagino que ocurrirá. Precisamente con las obras hidráulicas, de avanzar en la digitalización, de ir a un es cambio que en la economía, fundamentalmente a fomentar, sobre todo, por ejemplo, digitalización. Digitalización, transición energética, lucha contra la despoblación, para salud, para la modernización de las administraciones. Eso es fundamentalmente las líneas de estos fondos. Pero esa línea, cuando tú hablabas de eso, Europa. porque el nuevo marco 21-27, pero estamos hablando ya de FEDER. Tradicionalmente los FEDER se han utilizado para hacer carreteras, sin ningún problema, con el marco anterior. Pero ahora con el nuevo marco, parece, hasta finales de año, no lo sabremos a ciencia cierta, pero parece que se intenta evitar todo lo que es obra pública pura y dura como carreteras, ¿no? Entonces, si va por otro lado, pues por temas de sostenibilidad dentro de las carreteras. ¿Se pueden hacer carreteras sostenibles? Entonces es posible. Logísticas, de senderismo. Bueno, Javier, tú tenías la pregunta del millón. No, digo que estamos hablando mucho de Europa, vamos a bajar un poco el balón aquí a Málaga, ¿no? Ustedes, en los presupuestos andaluces para Málaga, pues se ha hecho la cuenta, el Partido Socialista la ha hecho y yo creo que la ha hecho bien, igual que ustedes hicieron la cuenta cuando los presentaron los presupuestos generales del Estado para Andalucía. En los presupuestos generales, Málaga es la tercera por la cola, pero es que en los andaluces, Málaga es la última de inversión por habitante. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es verdad que el criterio de inversión por habitante juega malas pasadas, ocurre esto. Eso le acaba de pasar a ustedes, que por un lado lo han utilizado contra el gobierno y ahora... Yo lo estoy reconociendo, pero le voy a decir algunas cosas. En primer lugar, usted puede hacer esa clasificación de inversión por habitante porque nosotros provincializamos los presupuestos, porque veníamos de una época
la época socialista, donde del año 12 al año 18 se quitó la provincialización de presupuestos, no sabíamos, nos teníamos que creer a ciegas lo que iban a invertir en nuestra provincia, porque no lo provincializaron. Eso era una barbaridad y ustedes lo que están haciendo ahora es lo correcto. Claro, es lo correcto, ¿no? Pero que gracias a que estamos haciendo lo que tienen que hacer, se pueden hacer esas valoraciones. Y luego ocurre una cosa que lo va a entender todo el mundo. Sevilla y Málaga son las que tienen mayor población. Entonces, siempre, por regla general, van a quedar la última y la penúltima. Es más, nosotros tenemos en Málaga una población que puede ser 3 veces la de Jaén. Para que tuviéramos la misma inversión por habitante que Jaén, tendríamos que tener 3 veces el presupuesto. Es decir, en vez de a lo mejor pues 466, pues 1.400 millones de euros. Eso es inviable. ¿Por qué? Pues porque una carretera vale igual en Málaga que en Jaén. Aunque aquí la disfruten más personas. Claro. Y luego hay otra cuestión que también tenemos que aclarar. El año que viene, o sea, es que también yo creo que eso tiene que ser con cierta coherencia. Es decir, el año que viene nosotros hemos puesto en marcha el tercer hospital, que saben ustedes que estamos en la redacción de proyectos, que hay una cantidad para el presupuesto del año que viene para las instalaciones eléctricas. Seguramente en el año 2024, cuando empiece la obra, pues a lo mejor lleva el presupuesto 80 o 100 millones de euros más. Igual que el metro soterrado al civil, que lleva una partida porque empezarán las obras en el 23, pero seguramente en el 24 necesitará llevar una partida mucho mayor y entonces ya no seremos los últimos por habitantes, sino que serán otras los últimos por habitante. Luego, yo creo que explicando las cosas se entiende perfectamente. Si todo eso lo entendemos y es muy razonable. Y ya termino. Pero fíjese usted la diferencia. Nosotros, aun siendo los últimos en Andalucía, son 272 euros por habitante. El Gobierno de España, 133 euros por habitante. Es decir, nosotros el doble. Si el Gobierno de España... Eso es más de mucho consuelo de tonto, ¿eh? No, pero atiéndame. Si el Gobierno de España, que tiene 10 veces más presupuesto que nosotros, o no sé cuántas veces más presupuesto que la Junta de Andalucía, hubiese destinado 272 euros por habitante a Málaga, estaríamos en el lugar número 11, en lugar del lugar número 50. Claro, eso es un poco el cuento de la lechera, ¿eh? Porque el Gobierno de España también tiene más provincias para invertir y la Junta de Andalucía tiene menos, porque va a invertir en las provincias andaluzas. Que todas esas, vamos, que yo coincido con todos esos planteamientos, que es verdad que las infraestructuras cuestan lo mismo en una provincia más poblada que en una menos, y todo eso es así, pero ¿no le parece que caen en esas trampas porque antes, y no digo solo el Partido Popular, sino todos los partidos se están haciendo esas trampas al solitario cuando presentan los presupuestos, que lo ven con distintos ojos según qué administración los presente? Porque es un poco raro, ¿no?, que todo lo que haga el Gobierno sea malo o que todo lo que haga la Junta sea malo, dependiendo de qué signo político. Yo estoy de acuerdo con usted. Se la devuelvo. A ver si vamos a estar aquí todos de acuerdo. ¿No? Aquí esto no puede ser. No, aquí no podemos estar de acuerdo. ¿Cómo va a ser? Tiene parte de razón. No todo está mal lo que hace el Gobierno de España. Pero reconózcame usted que en Andalucía, en Málaga, se ha avanzado mucho desde que hay un gobierno, desde que está el gobierno de Juanma Moreno. Y yo le puedo decir que 466 millones de euros para Málaga no se había tenido nunca. Y le puedo decir, además, inversiones que antes eran impensables y que ahora son una realidad. Pero dígame usted... ¿Cómo cuáles? ¿Como cuál? Como, por ejemplo, el tercer hospital. También porque es que yo estaba de concejala en el Ayuntamiento de Málaga cuando vino María Jesús Montero, que era consejera de salud, a explicarnos al alcalde y a mí el tercer hospital. Han pasado muchos años. Y era el macrohospital, efectivamente. Sí, eso es cierto que hace mucho tiempo, pero... Pero dígame usted alguna inversión del Gobierno de España, porque es que la única que había, que era la adjudicación del acceso norte al aeropuerto, la liquidaron. Es decir, es que el Gobierno de España año tras año presenta los presupuestos y el problema es que ya no es que sea la mitad de inversión por habitante, es que no hay ni una sola inversión que de verdad se lleve a cabo. No, era una apreciación de que es verdad que hay un aumento importante respecto al año anterior, pero claro, tenemos estos fondos europeos que antes no existían, ¿no? Es decir, si este año no es el que se hagan inversiones extraordinarias, ¿cuál va a ser? Bueno, eso... no es así exactamente. Es decir, fondos europeos, los fondos estructurales en Andalucía han existido ahora y antes. Lo que pasa es que ahora tenemos los Next Generation, pero que los Next Generation son mucho menos que lo que llega de fondos estructurales a Andalucía. Lo que pasa que, bueno, para otras provincias, para otras comunidades autónomas son importantes esos Next Generation. Y para nosotros también, pero que no creamos que ahora las inversiones se están haciendo porque han llegado
los Next Generation. No, que hay también fondos estructurales, antes los había y yo no sé en qué se lo gastaban, desde luego, porque los socialistas aquí en Málaga poco se gastaron cuando gobernaron en la Junta de Andalucía. Respecto a lo que ha dicho su argumento, que claro que aquí somos más ciudadanos que en Jaén, claro, también se necesita más, ¿no? A la vez más personas, más infraestructura. Eso es. Pero por son esa criterios al final. Por esa regla de 3, Sevilla debería estar en la cola y no la penúltima, ¿no? Que es la que tiene más población. Claro. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que Sevilla pues, le ha pasado algo que nos pasará a nosotros al año siguiente. Es que Sevilla Depende de qué parte del proyecto lleva toque el tranvía de Alcalá de Guadaira y parte del metro y entonces lleva una inversión pues importante. Como Claro, nos si es pasará que, a nosotros es que cuando... con los, Pero eso digo que hay que con ser los también proyectos pasa coherente. No se esto. puede hablar en términos absolutos No, pero de... si es que Porque siempre hablaron se ve- ustedes, Fueron ustedes Bueno, los que empezaron. Lo que pasa es que Ya, luego no claro. pueden resistir la tentación de meterle el dedo en el ojo al otro partido cuando hace lo propio, De ¿no? todas formas, Cuando hace lo mismo, a ver, claro. no se trata de meter el dedo en el ojo, se trata de hacer una crítica, yo creo que Constructiva. realista. Yo creo que realista, es decir, es que yo he sido muchos años diputada y yo he visto que las inversiones del Gobierno de España de Pedro Sánchez en Málaga brillan por su ausencia. Es que es una realidad. Es que quitaron el tren litoral, es que el acceso norte estaba adjudicado y liquidaron la adjudicación y seguimos sin el acceso norte, es que el desdoblamiento para Laurín, para que no haya esas caravanas horribles para entrar a Laurín, lo ha tenido que hacer la Junta de Andalucía. Es decir, es que es tremendo. Ahora que habla usted del desdoblamiento, ¿qué pasa con la carretera del Guadalhorce, la que va a Ronda? Porque de esa se han olvidado ustedes y es de su competencia. Bueno, Ahí, los presupuestos. usted no vio que estuvo la delegada. Yo lo que veo en los presupuestos no he visto nada. Yo lo que no he visto en los presupuestos no he visto nada. La delegada puede decir lo que quiera, pero en los presupuestos que firma usted, yo no veo nada. Le voy a decir una cosa. Aparte de las partidas que están provincializadas, hay otras... Esto es un fuera parte, ¿no? No, hombre, eso es la verdad. Usted me pregunta y yo le contesto. Lo que pasa es que lo que le contesto no le gusta. No, yo es que digo que soy realista. Veo Javier, lo que... hay unas partidas que no tienen nombres y apellidos, que son generales, ¿no? Dentro de esas partidas, bueno, pues se está esperando los estudios correspondientes del trazado de esa carretera para la redacción del proyecto y seguramente en este año se avanzará bastante, el año que viene, en el 23, se avanzará bastante en esa carretera porque es un compromiso que tenemos con la alcaldesa y bueno, y fue la delegada allí hace 2 días con la alcaldesa a decir que esa carretera iba para adelante. Aunque no es de su competencia, es competencia más de fomento, pero como dice Javier, usted firma los presupuestos, debe estar un poco al tanto de todo. ¿Cuáles son los proyectos que cree que en esta legislatura respecto a Málaga deberían estar culminados o por lo menos muy avanzados? Bueno, al margen del tercer hospital, que ya sabemos que está en marcha, pero ¿cuáles son los proyectos que cree que la Junta debería impulsar? La Junta va a impulsar el metro soterrado al civil. Aparte del tercer hospital, infraestructuras hídricas importantes. Que hoy precisamente se ha presentado un grupo de expertos, ¿no? Es decir, llamando la atención sobre que ya el propio presidente dijo que si no llovía en octubre iba a ser un síntoma de que la cosa se pone un poco fea o muy fea, ¿no? Y digamos que entiendo que esas obras hidráulicas van para paliar o intentar paliar lo posible. Fundamentalmente para la parte de la sarquía. Por ejemplo, para la liquidación y el terminar el Hospital Costa del Sol de Marbella. En sanidad hay más de 50 millones de euros porque al final, bueno, pues estamos hablando del Centro de Salud de Fuengirola, de Los Pacos, Centro de Salud de Nerja, muchas remodelaciones en otros centros de salud de los distintos municipios. Estamos hablando de educación también con remodelación de institutos y otros nuevos. Es decir, yo creo que hay muchas inversiones puestas en marcha por parte de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, en agricultura, como le decía antes, todo el tema de las políticas hídricas, la EDAR del Málaga Norte, apoyo a la agroindustria, mejora de los puertos, en sostenibilidad para la Sierra de Mijas, para la Sierra Bermeja. Es decir, yo creo que son unos presupuestos muy completos. En todos los ámbitos, ¿no? En el tema de fomento. El convento de la Trinidad se le ha olvidado otra vez. El convento de la Trinidad, no, hombre. Muy poquito, lo que va. Bueno, porque hay que terminar la redacción del proyecto, ¿no? Sí, pero es que llevan siempre con las redacciones de los proyectos, pasan los años y no se hacen. Bueno, igual que el de la carretera del Guadalhorce. ¿Cuántos años llevan gobernando Nos hemos ya? encontrado que no había nada. Bueno, ya llevan ustedes 5 años gobernando, van a hacer ahora. Nada. Y no me digan, no me dicen nada del tejado de la catedral.
Bueno, eso le iba a preguntar a Nuria, ¿no, Nuria? No, yo tenía otra pregunta. Otra. Eso tiene usted que sacar. La cosa buena la saca usted. No le vamos a preguntar por la catedral. Ha sido el proyecto estrella que ya te preguntarán, pero a mí me da la sensación, durante la pandemia hubo una lluvia de ayudas a las familias, a los autónomos, a las pymes que estaban afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. Ahora que estamos en otro tipo de crisis o de situación adversa para muchas familias, para muchas empresas que están sufriendo los efectos de la inflación, me da la sensación de que no se ha buscado ese repertorio o buscar ayudas de alguna manera directas para estos colectivos que son más vulnerables frente a la recesión. Parece que se ha apostado más por bajar impuestos, ¿no? O fiarlo todo a esa bajada de impuestos, pero que me da la sensación también de que hay colectivos de que esa bajada de impuestos no les beneficia o no les arregla tanto, ¿no?, la situación. Bueno, nosotros hemos optado por varios caminos. Una, efectivamente, es la bajada de impuestos, pero porque siempre hemos considerado que bajando impuestos al final se alivia la carga fiscal y las personas, las familias, las empresas tienen más dinero disponible, más dinero en los bolsillos. Eso, sin lugar a dudas, es bueno para hacer frente a una situación de crisis económica. Sobre todo porque no es la primera bajada de impuestos, es que es la sexta bajada de impuestos y nos hemos convertido ya en la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente hablando. Consejera, nos vamos a quedar en eso porque es que no tengo otro remedio que hacer una pausa de publicidad. Luego había una frase que decía, no contesta ahora, hágalo después de la publicidad. Pues eso lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa y volvemos para que la consejera termine de responder a Nuria Triguero. Bueno, pues reanudamos este paseo informativo por la actualidad con los periodistas Javier Recio, Nuria Triguero y Ana Barriales y conversando con la consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo de la Junta de Andalucía, que ahora sí puede seguir respondiendo a la pregunta que le hizo Nuria Triguero. Bueno, yo creo que nos habíamos quedado en la bajada de impuestos, que al final una bajada de impuestos lo que hace es que deja más recursos, deja más dinero. Era ¿por qué no más medidas, no? Claro, ¿por qué apostarlo todo a bajada de impuestos, que es como café para todos, y no ayudas directas a los colectivos que más están sufriendo la recesión, hay un poco de todo. La inflación. A ver, realmente el mayor problema que yo creo que están teniendo ahora las familias y las empresas es la inflación, los suministros, la luz y la subida de las hipotecas, que claro, es verdad que quieren modular la inflación, y eso supone un enfriamiento de la economía, pero ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿no? Porque ahí habría que guardar un equilibrio. Nosotros hemos estado, por un lado, por la bajada de impuestos, que es lo que le he dicho antes, es la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente, que estamos dejando en manos de los andaluces y en manos de los malagueños, pues creo que eran más de 86 millones de euros en manos de los malagueños. Y luego también entendemos que es necesario todo el tema de ayudas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha el cheque escolar. 100 euros para todo el año. Bueno, vamos a ver. En edad escolar obligatoria, ¿no? Que luego también la mayoría siguen estudiando. Hemos puesto en marcha el cheque escolar, pero hay muchas más medidas. Por ejemplo, ahora se ha puesto también, ha salido el tema del bono del alquiler joven para los jóvenes. Está la cuota cero para autónomos para el año 23 y para el año 24. Está la tarjeta monedero, están todas las ayudas que se dan a nivel educativo desde comedores, aula matinal, transporte escolar. Es decir, lo único que hacemos nosotros es, en estos presupuestos, incrementar las partidas para sanidad, para educación y para gasto social. Por lo tanto, yo creo que es importante porque si incrementamos las partidas para la dependencia en casi 200 millones de euros, eso es calidad de vida y más bienestar para la familia. Si aumentamos lo que es el presupuesto de educación, que lo vamos a aumentar desde que hemos llegado en el año 2018 casi un 35%, pues al final también entrarán muchas más ayudas para todas esas familias vulnerables que tienen que hacer uso pues, de la gratuidad tanto en el transporte escolar como en los comedores, como en las actividades extraescolares, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que incrementar... Hombre, lo que es indudable es que incrementar el presupuesto de sanidad un 40%, como lo hemos incrementado desde el año 2018 que llegamos al gobierno hasta el año 2023, yo creo que eso pone de manifiesto una apuesta muy seria y muy importante por la sanidad andaluza. Aquí hay que recordar cuando en el año 2010 los socialistas empezaron a bajar los presupuestos de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Eso sí que eran recortes del estado del bienestar.
Por lo tanto, nosotros vamos a seguir dando ayudas. Para eso hemos incrementado el presupuesto de la Consejería de Inclusión Social, que se incrementa en más de 370 millones de euros. Es decir, no sé si en ese 40% que habla de incremento del presupuesto de sanidad se refiere solo a gasto, inversión más gasto, o a qué se refiere, porque desde luego, si es todo, en gasto claramente no está funcionando, porque todos los indicadores que tenemos es que en educación estamos, bueno, más o menos. ¿En educación o en sanidad? En sanidad estamos peor, o sea, hay más listas de espera, la atención primaria funciona peor, tanto quirúrgicas como cita de primer especialista, y no solo la pública, sino que en Málaga, que es una de las provincias donde la sanidad privada tiene más penetración, pues también va mal porque está saturada y porque yo le voy a decir una cosa. Tenemos, muchas veces lo que se dice es que no hay suficientes médicos. No sé si es el único problema o a qué han destinado ese 40% más, porque a mí no me salen las cuentas con la situación actual. Hay 7.000 y pico más sanitarios desde que llegamos al gobierno. Para el año que viene hay 544 sanitarios más. Y yo le puedo decir que 4.000 millones de euros más en sanidad desde que hemos llegado al gobierno. ¿Entonces se tiene que notar. Menos o cómo, se tiene que notar. No, se tiene que notar. Se tiene que notar sin duda, vamos. Pues algo no estamos haciendo bien, entonces, porque eso son cifras además que se publican periódicamente. No. Lo que no vamos a hacer nosotros nunca es recortar el presupuesto de sanidad como hicieron los socialistas. Eso. Bueno, ahora estamos en 2022. Ya, pero parece. Pero es que aquí ha ocurrido, ¿eh? Sí, han ocurrido muchas cosas. Yo tengo por ahí la gráfica y se la puedo enseñar porque es digno de ver. Sí. La gráfica de cómo seguro que me va a enseñar una gráfica en la que salga eso. Esta es la gráfica, esto es el año 2010 y el año 2018. Esto es lo que hacían los socialistas con la sanidad. Sí, pero lo que se refiere lo que quiero decir que no se ve el resultado que esperado, ¿no? Para ese 40% desde luego. Yo respeto profundamente su opinión, pero un 40% de incremento se tiene que notar. O sea, cuando nosotros llegamos, la sanidad estaba muy mal, que también se muy quejan mal. De lo mismo. Y la educación estaba muy mal, muy mal. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso y nuestra palabra y hemos subido las retribuciones de los sanitarios y hemos subido las retribuciones de los profesores. El año que viene se suspende, si no tengo mal entendido, el canon de depuración del agua, ¿no? Entonces, lo anunció el presidente Moreno Bonilla. Yo creo que ya está recogido en los presupuestos que no va ese ingreso. Entonces, ese canon se utilizaba para hacer, básicamente no, para hacer obra hidráulica, y es verdad que el anterior gobierno tenía cientos de millones sin gastar. ¿Tienen ahora cantidad suficiente para ejecutarlo con este parón? ¿Tiene un remanente todavía? Sí, ese es el tema. Cuando los socialistas pusieron el canon del agua, lo cobraron, porque la verdad es que lo pagábamos todos, pero no se lo gastaron. Entonces ahí hay un remanente muy importante para infraestructuras hidráulicas, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a, de alguna forma, suspendemos para un año y aliviamos también los bolsillos de los ciudadanos, porque la factura del agua pues será algo menor, pero vamos a seguir haciendo infraestructuras hidráulicas porque está el remanente de lo que no se gastaron los gobiernos socialistas. Pero yo quiero volver a las inversiones en Málaga, porque antes se me han quedado inversiones importantes en el tintero. Si no te importa, Manolo, que volvamos al tema del centro de salud del Palo, que hemos hablado de algunos centros de salud, pero que hay más de 100.000 euros en los presupuestos para el nuevo centro de salud del Palo, así como el intercambiador de la explanada de la estación. Estáis vosotros también apostando por ese nuevo plan litoral. Yo creo que es algo, es el futuro de Málaga y desde la Junta de Andalucía tenemos que apostar por ese proyecto. Y el primer paso era, pues, es verdad que el soterramiento del Paseo de los Curas no es competencia de la Junta de Andalucía, es del Gobierno central, que, por cierto, el Gobierno central tiene muchos fondos europeos para gastarse en Andalucía. Es decir, si nosotros tenemos del marco nuevo, del marco 21-27, pues no sé, 6.000 o 7.000 millones de euros, ese es el 40%. El 60% del total de fondos que hay que gastar en Andalucía lo tiene el Gobierno central. Y a mí me gustaría saber también en qué se los van a gastar, porque nosotros pues nos lo vamos a gastar, por ejemplo, una parte en los tejados de la catedral, el intercambiador de la explanada... Qué ganas tenía de hablar de la catedral, El intercambiador de la explanada de la... Vosotros habéis hablado mucho de la catedral hasta que hemos dicho que lo vamos a... Claro, porque hemos conseguido, ¿no? Hemos contribuido, más que conseguir. Bueno, pues ahora tenéis que ayudar también con el tema del plan litoral y la explanada de la estación, que sabéis que, bueno, que los presupuestos van a una partida de algo más de 1 millón de euros para la redacción del proyecto del intercambiador, primero el de la explanada de la estación, y yo creo que eso es
un arranque, ¿no? Porque una vez que ya se haga el proyecto, pues... ¿Eso es competencia de la Junta? Los intercambiadores sí son competencia. O sea, que eso se puede hacer con independencia de que el plan litoral salga adelante o no. Sí, los intercambiadores son competencia de la Junta, efectivamente. Y luego también hay alguna cantidad para el carril bici en el paseo marítimo de Picasso, desde Antonio Martín hasta la parte de los Baños del Carmen. Que antes me preguntaba, dígame algunas inversiones. Hombre, digo, ya que usted es paleña, ¿no? O muy cerca de... Bueno, no, yo soy paleña. Pues que se note un poco. Bueno, ya lo he dicho. Pensarán sus vecinos. El centro de salud del Palo. Exactamente. Y el carril bici también. El carril bici. Nuria. Por hablar de las previsiones económicas que incorporan en esos presupuestos, el 1,9% de crecimiento, el 1,9% de crecimiento previsto para el año que viene, ¿no es pecar de optimista? Bueno, a ver, primero que el 1,9% está avalado por la AIREF. En segundo lugar, en este tercer trimestre hemos crecido algo más que España. Llevamos ya bastantes años, los últimos años estamos creciendo por encima de la media y así ha ocurrido en el tercer trimestre, que España ha crecido un 0,2, nosotros un 0,3, un poquito, pero en el interanual del tercer trimestre igual, España ha crecido un 3,8 y nosotros un 3,9. Bueno, estamos ahí. Sin embargo, bueno, pues el gobierno ha puesto 2,1, nosotros hemos puesto 1,9. Al final, ese 1,9 es, digamos, la media de lo que han previsto las instituciones. El panel de FUNCAS de septiembre hablaba también del 1,9, es decir, y al final pues la AIREF ha avalado tanto la cifra del 1,9 como la metodología utilizada de cálculo para llegar a esa cifra. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos. Es verdad que, bueno, parece que el último trimestre del año vamos a estar, no vamos a crecer, vamos a estar en cero o algo negativo. El primer trimestre sí va a ser bastante duro. No se sabe el segundo, si será también negativo y por lo tanto habrá recesión, pero esperamos que a partir del segundo trimestre pues, la recuperación sea fuerte y sólida y podamos compensar para alcanzar el 1,9. Y en 6 meses piensan recuperar lo que se pierda y crecer hasta el 1,9. Bueno, vamos a intentarlo. Dicen que la recuperación va a ser luego fuerte. En calidad ya un poco de economista, parece que hay señales ahora que avisan de que puede que no sea tan grave esta no recesión. Va a ser porque la inflación está contrayéndose un poquito más rápido de lo esperado. Es decir, a lo mejor no vamos a crecer, pero no va a ser están hablando de que no va a ser una crisis muy profunda. Pero sí es verdad que ya las familias, no se nos puede olvidar que las familias ya están empezando a notar, porque claro, hay que bajar la inflación y los bancos centrales europeos suben los tipos de interés, pero eso es que da en la línea de flotación a las familias con el tema de las hipotecas. Eso, más en la energía, que precios. Es que la luz, estamos pagando, o sea, la subida de la luz ha sido prácticamente el doble que la media de la Unión Europea. Estamos ya los quintos más caros de precio de la luz en Europa. Y la inflación con la cesta básica de la compra, pues al final es que eso da en la línea de flotación a las familias y a las empresas, porque hay empresas ya que están teniendo problemas para A mí me gustaría, no sé el tiempo que nos queda, me gustaría hacerle una pregunta más de trayectoria y más política. Una mujer que ha estado en el ayuntamiento, que lo conoce bien, que conoce también la política nacional, la política regional, que ya sé que es en lo que está ahora mismo. Me gustaría saber si ha cerrado la puerta a, en un futuro, volver a la política municipal y luego en la situación que tenemos ahora en el ayuntamiento, en el que Paco de la Torre es el alcalde y es el candidato, pero no tiene un claro número 2, de los posibles números 2 que hay ahora mismo y de los que se están manejando, ¿cuál es su quiniela? Yo creo que yo tengo un sucesor para Paco de la Torre. Pues díganoslo. Eso lo trae preparado, ¿no? A ver, esa respuesta la trae preparada, creo, ¿no? ¿Cuál es el sucesor? Paco de la Torre. Paco de la Torre. Me lo imaginaba. Una respuesta trampa. Y aparte de la respuesta trampa... Pero si estamos hablando de que Paco de la Torre se va a presentar a las elecciones de las municipales del 23. Dentro de 4 años... Se va a presentar. Sí, se va a presentar. No sabemos yo, luego ya cómo va... Como político de mi partido, espero y deseo, o sea, que no ve, y por el no bien de Málaga, de los malagueños, en el banquillo que hay ahora mismo no ve banquillo, que ¿no? que gane. Y después de 4 años y pico en política, imagínese usted 4 años en política, con lo rápido que va esto. ¿Usted ha cerrado la puerta a la vuelta a la política municipal? Yo tengo todas las puertas cerradas, excepto la de la Junta de Andalucía. La puerta de la Consejería de Economía, Hacienda, Hacienda y Fondo Europeo de la Junta de Andalucía está abierta de par en par. Las demás están cerradas. ¿Para siempre? A mí me gustaría, si como consejera de Economía se ha planteado terminar la legislatura
con Andalucía como la comunidad con la mayor bajada de impuestos de España. O sea, equiparar Andalucía a Madrid en ese... ¿Eso es un reto que tiene usted? Yo no, fíjese, cuando lo hacemos no lo hacemos por equipararnos a Madrid, lo hacemos por atraer inversión. Es decir, cuando se quitó el impuesto de sucesiones y donaciones, que aquí hay que recordar que había 8.000 familias que todos los años tenían que renunciar a su herencia porque no podían pagar el impuesto, y Juanma Moreno lo prometió y lo cumplió nada más llegar, pues cuando se ha quitado ese impuesto hemos visto que se ha incrementado el número de contribuyentes. Es que tenemos 280.000 contribuyentes más y se ha recaudado 1.100 millones de euros. A ver si Paco de la Torre sigue su ejemplo, con las plusvalías amortis causa. Le voy a decir una cosa, pero es que los datos que tenemos del año 2021 llevamos ya 400.000 contribuyentes más que en el año 2018. Es decir, que al final, ¿por qué se recauda más si se bajan los impuestos? Porque somos más, porque se ensanchan las bases imponibles. Si somos más los que pagamos impuestos, pues al final puedes bajar impuestos y recaudas más. Y eso es fundamental, y eso es lo que estamos consiguiendo. Y eso es lo que yo quiero conseguir, que quitando el impuesto de patrimonio, que es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea, solo en España, pues las personas de un alto poder adquisitivo, va a seguir existiendo, las empresas, con lo que ha hecho el gobierno, vengan a... Bueno, ya veremos, porque eso lo vamos a recurrir y además yo creo que es un fraude de ley y yo espero que nos den la razón en ese tema, ¿no? Porque además, me parece que al final no ha estado bien. Es decir, el gobierno, nosotros tenemos una autonomía fiscal y financiera recogida en la Constitución, en la Ley Orgánica de Financiación. Nosotros prometimos en un programa electoral que íbamos a ir poco a poco eliminando, o sea, rebajando ese impuesto hasta eliminarlo. Ganamos las elecciones por mayoría absoluta, lo hemos aplicado, lo hemos cumplido y ahora viene el gobierno que hace 3 días decía que no iba a poner el impuesto a las grandes fortunas, que votó que no en el Congreso de los Diputados a una proposición no de ley de Podemos. Y ahora cuando lo hacemos aquí en Andalucía, establece el impuesto a las grandes fortunas para fastidiar a Andalucía. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto no es. ¿Qué impacto real ha tenido ese anuncio del gobierno en la estrategia pues que tenía? Todavía no lo sabemos. Sí es verdad que hay muchos despachos de abogados, de notarios, que nos dicen que había un revuelo muy importante de gente que quería venirse pues, a ser residente en Andalucía, del País Vasco, empresas que estaban en Madrid, incluso los propios residentes de la Costa del Sol. Es que aquí para nosotros es fundamental. Tenemos muchas residentes personas... extranjeros se refiere, ¿no? Tenemos extranjeros que viven en la Costa del Sol, pero que no son residentes porque no quieren pagar el impuesto de patrimonio. Una vez que no tienen que pagarlo, se hacen residentes y entonces empiezan a pagar IVA, empiezan a pagar renta, impuesto IRPF, y entonces por eso se incrementa la recaudación. Realmente lo que hemos perdido con el impuesto de patrimonio son 95 millones de euros. Mire, la suspensión del canon del agua son 140 millones de euros. Es decir, no es una gran cantidad lo que se pierde porque, además, si realmente se vienen las personas y las empresas que queremos que se vengan, se recauda mucho más por impuestos sobre la renta, por IRPF. Muy bien. ¿Alguna cosita más antes de despedirla? ¿Debe despedir a la consejera? ¿No? No, yo insistí si va a seguir habiendo bajada de impuestos. Esa era mi pregunta. Vamos. Bueno, muy rápidamente. Nosotros cada vez que hacemos una bajada de impuestos hacemos un estudio muy exhaustivo, por lo tanto no es algo que se haga así al azar. Yo creo que todavía queda margen y nuestra línea es, si todo va bien, seguiremos en esa línea de bajar los impuestos porque creemos que es bueno para Andalucía y que Andalucía se lidere esa bajada de impuestos y que al final pues, la gente vea a Andalucía como una comunidad autónoma pues, atractiva no solo para vivir, que yo siempre digo que Andalucía es la mejor tierra para vivir, sino atractiva para invertir, atractiva para trabajar y que ya no nos vean como una comunidad con subsidios, con los ERES, como tal, que nos vean como una comunidad potente donde hay empresas de nuevas tecnologías, donde está el tema naval, el tema aeroespacial, es decir, bueno, pues con un fondo empresarial importante. Antes de despedirla, digo, para que terminemos ya esta entrevista, pero a mí me gustaría saber, ya en un aspecto más político, qué balance hace de la situación de Feijóo. Es decir, yo creo que después de la victoria de Juanma Moreno Brilla, esa victoria a todas luces inesperada en cuanto a esa mayoría absoluta, ¿no? Que ha generado una sensación como de euforia dentro del Partido Popular, testigo que recogía o que pretendía recoger Feijóo. ¿Cómo ve el panorama ante la posibilidad de que en las próximas generales del año que viene el Partido Popular pueda recuperar el gobierno?
Bueno, yo creo que Feijóo es un político moderado, tranquilo, que va poco a poco. Es como la lluvia fina que va calando, ¿no? Y al final, la sensación que yo tengo es que tenemos ahora mismo un gobierno que está nervioso y en modo electoral, porque las encuestas no le daban bien. Está en modo electoral, pero yo creo que es tarde. La gente en la calle, a pesar de todos los anuncios, a pesar de todo lo que van a intentar dar y comprar, entre comillas, a la gente, en la calle la sensación que hay es que este gobierno no lo ha hecho bien, que Andalucía, o sea, que España no está funcionando como tendría que estar, que es un gobierno débil, que es un gobierno que depende para todo de los independentistas, de Esquerra Republicana y de Bildu, y casi no podemos seguir. Por lo tanto, yo creo que Feijóo va a ser el próximo presidente del gobierno de España, para bien de España y de los españoles, porque las cosas no pintan bien. Usted sabe ya la deuda, cómo la llevamos, el déficit, y estas señores lo único que hacen desde el gobierno socialista y desde Podemos, lo único que hacen es subirnos los impuestos a todos, asfixiarnos a impuestos a las familias y a las empresas, y endeudarnos y gastar Pero, sin y embargo, gastar sin usted está hablando sin una línea. de un panorama muy complicado, ¿no? Cuando habla del gobierno, y en cambio da la sensación de que tiene un discurso muy optimista, como decía Nuria, ¿no? Que decía o sea, no sabía si esa previsión que hacía sobre el crecimiento era un poquito optimista. O sea, ¿por qué esa descompensación, no? Porque cuando se habla del gobierno parece que todo es catastrófico, y cuando se habla de Andalucía parece que la economía no va a ir tan mal, ¿no? No es todo tan catastrófico, pero que el gobierno sube impuestos y nos asfixia a impuestos, eso es una realidad. Que los fondos europeos han sido un desastre por parte del gobierno es una realidad. Que la deuda está disparada es una realidad, la deuda del gobierno. Nosotros hemos bajado la deuda en este presupuesto. Es una realidad que el gobierno para todo tiene que pactar y tiene que comprar o que dar concesiones a Esquerra Republicana, que son los independentistas, y a Bildu, es una realidad. Es decir, eso no es mentira. Que la situación no es fácil y que la situación está complicada para todos. Para España, para Andalucía, para Galicia y para todas las comunidades autónomas, obviamente, porque la inflación es para todos, porque los tipos de interés están subiendo para todos. Es decir, lo que pasa que nosotros lo que intentamos es que en Andalucía vaya un poquito mejor, que sigamos creciendo, que nuestro mercado de trabajo se comporte un poquito mejor que el nacional, para que a la hora de amortiguar la crisis pues se haga de una forma más fácil, entre comillas, ¿no? Y por eso hemos incrementado considerablemente las partidas sociales. Igualdad, gasto social, educación, sanidad. Si no hay un incremento en los presupuestos, tenga usted en cuenta que no se puede gastar más. Si hay un incremento en presupuestos, se puede gastar más en ayudas. Eso es indudable. Y nosotros hemos hecho un presupuesto el más social de la historia, a pesar de haber bajado los impuestos. Eso es una realidad. Nos puede gustar más o menos, pero es una realidad. Hay otra realidad, que la renta media por hogar en España, estamos los penúltimos. Sí. Pero mire usted, yo le puedo hablar de hace 4 años, cuando llegamos al gobierno, porque hemos incrementado en más de 250.000 el número de ocupados desde que hemos llegado. Hemos bajado en más de 4 puntos el paro. Hemos bajado en más de 13 puntos el paro juvenil, y la convergencia, pues hasta el año 2020 la habíamos subido casi en 1 punto, en 0,7. Es decir, se ha hecho un trabajo bueno desde que hemos llegado al gobierno. Por ejemplo, pero es verdad, es que estábamos en una situación muy, si esos datos laborales se achacan a la Junta de Andalucía, por los datos de salario también habría que achacárselos, ¿no? Por la misma regla de 3. Yo solo digo una cosa. Si España crece y Andalucía antes estaba en el vagón de cola, y ahora, cuando hay crecimiento, crecemos más que en la media de España, algo estamos haciendo bien. Si se crea empleo y nosotros creamos en proporción más empleo que la media de España, lo estamos haciendo bien. Si baja el paro y nosotros lideramos la bajada del paro, pues muy mal no lo estamos haciendo. Y sí, sobre todo, lo que me decía ayer una persona que había hecho un foro de tema de empresas y tal, y si las empresas están viniendo del resto de Andalucía a decir que se ha cambiado en el resto de España la percepción que se tiene de Andalucía, y que ahora Andalucía ya, pues oye, tiene empresas
tecnológicas, tiene sitio donde se puede invertir, hay una estabilidad. Es que es muy importante la estabilidad institucional. Es que aquí hay un gobierno de Juanma Moreno que va a estar 4 años, que vamos a tener 4 años de presupuesto, y el que quiera invertir en nuestra tierra sabe que va a tener seguridad jurídica, que va a tener estabilidad presupuestaria, que va a tener estabilidad institucional, que hemos hecho varios decretos de simplificación administrativa porque es muy importante reducir trámites y eliminar la burocracia para que las empresas se puedan instalar en nuestra tierra. Pues al final, la imagen que tienen de fuera de Andalucía es mejor, es buena. Sí, yo no dudo que la situación... Y si hay empleo, la gente vive mejor. Ha mejorado, también. pero yo no sé si está habiendo un excesivo triunfalismo no, se está viendo en Eso lo Andalucía, hablamos, yo creo que, ¿no? que parece que va todo disparado. Y después la realidad te dice que... De hecho, la renta media por en hogar Málaga ha bajado, por ejemplo. Eso decía que... Entonces eso al final lo que llega al bolsillo de... Yo tengo los pies en el suelo y en el gobierno de la Junta de Andalucía tenemos los pies en el suelo. Sabemos dónde estamos, sabemos las dificultades que hay y que se van a hacer más, bueno, que se van a profundizar. Por eso hemos hecho unos presupuestos sociales, pero no dejamos de reconocer que que empezamos a ser referente en algunos parámetros. Por ejemplo, las exportaciones. Las exportaciones se han incrementado considerablemente. Esto parece un dato, bueno, no sé si es importante, pues sí, es muy importante que tengamos casi 40.000 millones de euros de exportaciones a final de año y que hayamos crecido casi un 30% y casi 6 puntos más que la media nacional. ¿Por qué? Pues porque las exportaciones al final acaban generando empleo. El índice de producción industrial está por encima de la media. Por eso le digo, son datos, parámetros que nos hacen pensar que estamos siendo referentes en algunas magnitudes económicas, donde antes estábamos los últimos, ahora ya no somos los últimos. ¿Por qué usted es tan reticente, lo fue en el reciente foro que organizó Sur, ¿no? ¿Por qué es tan reticente a hacer una valoración sobre la necesidad de mejorar los salarios, ¿no? En un momento de absoluta presión para la familia, hay salarios bajos, subida de la energía, subida de los precios, subida de los tipos. ¿Por qué es tan reticente a decir, oiga, hay que hacer un esfuerzo por subir los salarios? No estuve solo lo de los reticente. funcionarios. Sino... Los salarios de los funcionarios han subido en la mesa de negociación por parte del Gobierno de España, y luego ya pues eso se irradia a todas las administraciones, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y por parte del sector privado. Yo lo único que le dije es que entendía que eso tenía que ser una negociación entre la patronal, los empresarios y los trabajadores, los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores. La negociación colectiva está para eso, para que lleguen a un acuerdo. Porque cuando se llega a un acuerdo realmente se establece un salario que es el más acorde para ese momento, para el trabajador, y el que también puede pagar la empresa. ¿Tú no estás muy de acuerdo, no, Nuria? Pero ¿su opinión cuál es? ¿Deberían subir los salarios? Mi opinión es que deberían de subir los salarios siempre y cuando que se llegue a un acuerdo con la empresa, que es la que los tiene que pagar. Siempre y cuando la empresa esté de acuerdo, ¿no? Claro, eso no suele ocurrir. No. Siempre y cuando en general la empresa suele pensar otra cosa. No hagamos demagogia. Porque porque las subidas salariales que ha habido, se ha llegado en convenios colectivos, se ha llegado a negociar, en la negociación colectiva se ha llegado a un acuerdo con la empresa. Pues luego la empresa lo ha aceptado, ¿no? Nos quedamos con esa idea de que, en su opinión, pues deberían intentar llegar a un acuerdo para la subida salarial, tanto sindicatos como empresas. Le damos muchas gracias por estar aquí. Y bueno, por desgranar un poquito lo que son los presupuestos, yo insisto, demasiado optimismo, pero bueno, usted dice que no, pero en 10 segundos queda, o sea que ya no queda más tiempo para la respuesta. Muchas gracias a vosotros, que os pido que sigáis aquí porque vamos a hacer una pausa y vamos a charlar sobre cómo ha sido esta entrevista y alguna cosilla más. Volvemos enseguida. Bueno, pues hemos despedido a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, y ahora vamos a debatir, como siempre, con el equipo de periodistas, Javier Recio, Nuria Triguero, Ana Barreale, y se incorpora a esta mesa de tertulia Jesús Hinojosa, especialista en asuntos municipales y cofrades. Y demás. Y cofrades, que eso es lo que más le gusta, pero bueno. ¿Alguna novedad en el mundo cofrade que tengamos que saber? No, ahora mismo la verdad que está todo un poco tranquilo, ¿no? Se resolvió un poco ya la incógnita del recorrido oficial, que evidentemente se mantiene, se están viendo los horarios e itinerarios y tal, y bueno, ahora parece que hay un poco de descanso después de este otoño tan intenso, ¿no? Que es un poco intenso en cuanto a procesiones, ¿no? ¿Y qué vaticinio haces tú sobre la próxima Semana Santa, sobre todo el asunto del
del nuevo recorrido. Bueno, ya nuevo, algún día habrá que dejar de Habrá decir que el nuevo decir que es el recorrido, recorrido, ¿no?, que tenemos, ¿no? Bueno, parece que la agrupación se está poniendo las pilas un poco para rematar aspectos de organización que el año pasado se mejoraron, pero que tienen todavía margen de mejora. Y el tema sobre todo de la seguridad, ¿no?, que ahí depende sobre todo un poco también del ayuntamiento, ¿no?, de cómo se juega un poco también para hacer un poco el equilibrio entre el disfrute de las procesiones y el aforamiento tan excesivo, ¿no?, que se ha visto en las calles, se vio el año pasado y que la propia agrupación ha reconocido que fue excesivo ya por fin. Aquí donde lo ven el que más sabe de la Divina Pastora. Por ejemplo. De toda Málaga, ¿es verdad, no, Jesús? Es verdad. Es verdad. Otras cosas. Bien, pues antes de empezar a hablar de cosas así de la ciudad más cercana, un titular, Javier, sobre la entrevista. Yo creo que Carolina España, una mujer muy desde el punto de vista demasiado optimista. Yo creo que la situación no es tan bonita como se está pintando, aunque hay que destacar que ella pues está luchando por conseguir que Andalucía, con su política, con su idea, pues salga de ese vagón de cola. Ana. Bueno, ella la realidad que ha planteado es una realidad un poco subjetiva, ¿no? Andalucía va bien, España va mal, eso, y Andalucía también forma parte de España. Entonces, bueno, hay una confluencia de intereses que lo resuelve siempre a favor de la Junta de Andalucía. A ver, ¿la pelota te llega, Nuria? Sí, y se le nota esa euforia, ¿no?, todavía que le llevan arrastrando desde las elecciones, que se mezcla también con, es verdad que Andalucía económicamente en los últimos años está tirando con más fuerza, pero claro, esto es lo típico de cuando va bien es gracias a nosotros y cuando va mal pues es la coyuntura, es el gobierno, etc. Ya. Y Jesús, tú que has estado viéndolo también. Sí, bueno, la idea esa que decía, ¿no?, que bueno, a raíz del dato este que publicamos en Sur de la inversión por habitante, bueno, pues parece que para el año que viene se podría revertir un poco esa tendencia. Vamos a ver si es verdad, que efectivamente se revierte, ¿no? Bueno, pues entonces nos quedamos con esa idea de cierto optimismo, ¿no? Exceso de optimismo. Bien. Jesús, tú que eres especialista también en información municipal, esta semana, en los últimos días, hemos escrito bastante en el periódico, primero sobre, por ejemplo, las torres de Martirico que pusieron la bandera, ¿no?, lo que significa que ya han llegado a la construcción máxima, ¿no?, de su techo. También has publicado la información de que se ha vendido una planta de Torre del Río, la que está en el paseo junto a Sacaba Vic. 8 millones de euros, ¿no, Javier? Eso es Calderilla, para el que la ha comprado seguro que es Calderilla, ¿no? Seguramente. Es decir, ¿qué está pasando con...? Sí, bueno, la verdad es que ahora se están plasmando en la realidad proyectos que vienen en el plan general de hacía 10 años, que un poco lo veíamos siempre en las maquetas. Es verdad que Resol no ha salido por las circunstancias que todos sabemos, pero bueno, ahora estos otros proyectos que no tenían esa marca, digamos, encima, bueno, pues sí se están materializando, ¿no? Entonces las torres de Martirico, el proyecto de La Princesa, que hoy también publicábamos que ha cambiado de manos para una empresa que se va a hacer cargo de los alquileres, las torres de Torre del Río, que es la primera avanzadilla de ese nuevo el litoral oeste de Málaga, que es la continuación de la transformación que supuso el paseo marítimo de Antonio Bandera y que ahora se va a ver en esos edificios en altura. Bueno, se están plasmando en esa nueva... A mí me llama la atención los comentarios muchas veces en redes sociales de la gente sorprendida, pero al final eso es lo que estaba en el planeamiento. Lo que pasa es que es verdad que hasta que no lo vemos hecho, pues mucha gente no se da cuenta, ¿no? Las torres de Martirico es cierto que ha supuesto que desde perspectivas inéditas, ¿no?, es decir, desde lugares de la ciudad donde de pronto uno levanta la cabeza y se encuentra con... Esto cambia el skyline de la ciudad, pero Málaga no es ajena a esa tendencia. Es decir, en otras muchísimas ciudades nacionales y europeas siempre hay un edificio que llama más la atención porque la construcción en altura, aunque muchas veces se ha demonizado, pero es una cosa que está ahí, ¿no? A ver, ponernos más el traje de ciudadano, más que periodista. ¿Qué opinión tenéis sobre...? A mí es que estéticamente no me gustan, pero por el diseño. O sea, a mí lo de la construcción en altura no es que lo demonice, pero en este caso a mí estéticamente o quizá por la zona que está, pues ahora mismo como que no me cuadra mucho, ¿no? Es más, por la noche me da como cierto aspecto apocalíptico, ¿no?, con las grúas y tal. Pero pues, supongo que es cuestión de gustos, ¿no? La construcción en altura tampoco creo que haya que demonizarla, pero sí cuidar el aspecto de... Ana, tú que siempre eres muy crítica con... Pues mira, te voy a sorprender porque a mí las torres de Martiricos, tal y como estaba Martiricos, creo que Martiricos ha mejorado mucho en los últimos años, no en nuestro barrio, necesariamente en nuestro barrio, y lo hemos visto cambiar durante mucho tiempo, pero las últimas construcciones yo creo que han modernizado bastante el barrio. Yo tampoco creo que haya que demonizar las construcciones en altura y que además dejan espacio para otras zonas alrededor. Precisamente es una de las zonas donde yo creo que me encaja una construcción en altura. Además hay pocas terrazas, ¿no? Tú que también eres crítica con las terrazas. No, yo no soy crítica con las terrazas, con el exceso de terrazas y con que ocupen más sitio del que tienen autorizado. Las terrazas a mí me gustan y las uso. No, estaría bueno, que critica mucho. La usa más. Pero bueno, que las uso con frecuencia. ¿No? Sí, sí. Yo apuesto por la construcción en altura, a mí me gusta, yo creo que eso a Málaga le viene bien, creo que son signos de modernidad
el barrio de Martirico, como dice Ana, ha mejorado una barbaridad gracias a las torres de Martirico. Y al parque. Y a otras cosas, ¿eh? Yo no he dicho solo gracias a las nada más torres. que queremos cemento. El parque es que habían cambiado otras cosas antes ya. El parque. Tú has dado tu opinión, ¿no? Déjame que yo Pero es verdad lo del parque. Sí, que me parece muy bien. Que el parque se ha hecho, entre otras cosas, gracias a las torres. Bueno, gracias a las torres. Sí, porque había que compensarlo. O por la ley, ¿no? No, por la ley no, pero es que si no hubiera hecho esa torre, no hay parque. No hubiese habido dinero para hacer un parque. A ti que te gustan tanto los parques, para que sepas tú dónde hacer el parque. Entonces, las torres, me gusta la torre del puerto, me gustan las torres de la térmica, yo creo que eso da otro aire a Málaga. Un aire de una ciudad viva, que se está moviendo. Mantener siempre la ciudad con las mismas edificaciones, para mí es una ciudad mortecina. Y tú, Jesús, y además me gustaría que hiciese un apunte también sobre eso de los 8 millones, o sea, qué perfil de residente compra o invierte, ¿no? Que ciudadano checo, ¿no? Mi única duda que me surge respecto a todos estos proyectos, que la verdad que es lo que dice Javier, van a suponer un cambio, un salto cualitativo en el urbanismo en Málaga, es el tema de la movilidad. Es lo que más me preocupa. Es verdad que se supone que este tipo de proyectos vienen avalados por unos estudios de movilidad, de tráfico, que dicen, bueno, que más o menos con las infraestructuras que hay y las que estén previstas se pueden canalizar. Yo tengo mis dudas. No sé hasta qué punto, todos sabemos cómo está el tráfico en Málaga, cómo sabemos lo que se forma un viernes a partir de las 3 de la tarde o cuando llueve, y yo en Martirico son 450 viviendas más. Tendrán su... Y eso que él no conduce. Van a estar muy cerca y eso que yo no conduzco. Y eso que tú no van a estar conduces. muy cerca del metro civil cuando esté. Pero está muy cerca del centro también, ¿eh? O sea, hay el tráfico hacia el centro muy... Yo tengo mi reserva. Y del tema de Torre del Río, hombre, sí es verdad que eso, cuando desde el origen de ese proyecto se vendió como un proyecto de lujo, que algunos, me incluyo yo también, lo veíamos un poco como, bueno, diciendo, vas a hacer una especie de proyecto Marbellí, entre comillas, en una zona que ahora mismo lo que hay al lado son unos bloques de familias con rentas bajas, las naves de Nereo, aquello tiene un aspecto, bueno, visionario, estas promotoras que dijeron, no, nosotros vamos a apostar por esto, de momento, si hacemos caso a lo que nos dicen, la jugada le está saliendo bien, el negocio le está saliendo bien. En el caso de Sierra Blanca, porque Metro Acesa es un poco más... Vamos, bueno, que no porque quizás no creéis que, por ejemplo... Es que en Málaga se vende todo ahora mismo. ¿No creéis que a nosotros nos cuesta trabajo? Digo nosotros, los malagueños y residentes, porque mira a Ana Barreal. No, yo no he mirado a Ana. Esto no he sido yo. Yo llevo más residiendo aquí que en cualquier que lleva otra más de 20 ciudad, años en Málaga, me merezco a pesar de lo que Javier... No, Francia, tú se lo has dicho. Que me lo dé Javier Recio, el carnet de malagueña. Bueno, nos cuesta trabajo pensar en un proyecto de súper... No es lujo, es súper lujo. Super lujo. Es que por 8 millones o 4 millones de euros en te la zona de la casa... desembocadura del Guadalhorce, Sacaba Beach y toda esa zona nos cuesta trabajo. Pero claro, desde la perspectiva de alguien que no es residente, dice, oye, al lado del aeropuerto, frente a la playa... ¿no? Con fácil acceso a las carreteras. Que ellos han tenido esa visión, que oye, que ojalá se les cumpla y les vaya bien, porque eso será sensación de que nos va bien a todos, pero eso, que ese sector de la ciudad todavía tiene que transformarse muchísimo para que de verdad un piso valga los 4 millones de euros que vale ahora mismo, porque Metro Acesa está vendiendo uno por 4 millones. Hombre, si los vende será que lo vale, si los vende y lo ha comprado, y son inversores además bueno. que están viniendo, por lo que me dicen, hay un 50% de inversor, de comprador nacional, es decir, que no solo son inversores de países del este, como se ha comentado, que es verdad que la persona esta que ha comprado esta planta por 8 millones de euros para 2 viviendas, por lo visto es checo, es relacionado con el tema inmobiliario, pero bueno, oye, que ojalá que ello se transforme. Ahora mismo es solamente esa pieza del puzzle, digamos, que está pendiente, es la que está ahora mismo en construcción, y todos sabemos también, porque hemos publicado las dificultades que está teniendo los sectores para avanzar, en el caso de la térmica, claro, que han tenido ya tantos reparos de costas y que en el último informe, aunque es un reparo no vinculante, Costas ya advertía que le puede llevar a los tribunales. En fin. ¿Por qué? Por la altura. Por el tema ahí hablan de lo que le llaman pantalla arquitectónica. La ley de costas tiene un artículo que dice que no se pueden generar los nuevos proyectos pantallas arquitectónicas o proyectos que generen pantalla arquitectónica. Como la Malagueta, por ejemplo. Eso, en un área de influencia de la costa. Claro, para la pantalla arquitectónica es un concepto jurídico indeterminado, eso sabes, Javier, que es licenciado en Derecho. Entonces, claro, eso tiene interpretaciones. Según los técnicos que ahora mismo hay en costa, dicen que lo genera. No es vinculante, pero que puede haber ese recurso en los tribunales. Ahora mismo el tema de la térmica está parado. En ese informe, incluso, en el último informe, Costas dice que lo que se ha hecho, es decir, las 2 torres, son 3, falta una, en Torre del Río, generan esa pantalla, lo que pasa que en 2012 no las informó desfavorablemente porque no le llegó la documentación. Bueno, ponen ahí una excusa. Yo creo que es más un tema político. ¿Por qué un tema político? ¿Por qué? Porque gobernaba otro partido en el gobierno central. El PP. El PP, efectivamente.
Y en el caso de las naves de Nereo, ahí hay otras 3 torres más de 23 plantas que están ahora mismo en un proceso todavía incipiente porque, bueno, primero se tiene que desmantelar el polígono industrial, eso todavía tardará varios años. Pero que en esa fachada, tal y como está dibujada ahora, lo que nos vamos a encontrar es eso, es decir, va a haber ese gran desarrollo urbanístico de esos tres proyectos. O sea, yo no es por nada, pero da la sensación que la pantalla que forman o que formarían esas 3 torres, o esas 6 torres, ¿no? No es diferente a la que, por ejemplo, podemos ver en la Malagueta, ¿no? Es decir, que son edificaciones una junto a otra, ¿no? Claro. Aquí, ¿no? Hombre, se supone que aquí está todo mucho más medido, es decir, se hace un estudio, de hecho en el caso de la térmica lo han hecho, de visuales que le llaman, de cómo la permeabilidad de los viales que vienen de la zona de carretera de Cádiz llega hasta el mar y tal. Pero bueno, sí es verdad que, bueno, Costa ve que en esas edificaciones de 15, 20 plantas, al final estamos generando una especie de barreras o de... Bueno, se ve... Bien, vamos a pasar a otro tema porque en la ciudad Smart City, la ciudad inteligente de Málaga, pues no, hoy se ha publicado el hecho de que las tarjetas multiparking de los parking municipales, ¿no? Pues resulta que se quedan con el saldo de la tarjeta, ¿no? Sí, sí. Bueno, conocemos varios casos. Es una labor de investigación porque es que te ha pasado a ti, ¿no, Javi? Sí. A mí. Y a mí. Y a Ana Barreales también, por ¿no? porcentaje ha pasado aquí a unos cuantos. Te llama la atención, efectivamente, que muchas ciudades Smart City, después cuando cargas la tarjeta multiparking, pues en un momento, cuando lo cambias de aparcamiento, pues aparece que has perdido el dinero. Entonces al principio te queda un poco de desazón, esto es lo que es lo que ocurre. A mí me atendieron muy bien allí una chica en el aparcamiento, dijo que efectivamente que era por un cambio de sistema informático que está implantado en algunos aparcamientos y en otros no, y que cuando ibas a otro aparcamiento, con diferentes procesos informáticos, perdía el saldo. Pues perdía el saldo, ¿no? Entonces, pues el periódico pues, se ha hecho eco, como no podía hacer de otra manera, no porque no haya pasado a Ana Barreales y a mí, sino porque es un problema. A nosotros dos y a muchos más. A muchas más personas. Lo de la aplicación de Smasa. Y yo creo que. O sea, ¿cuándo la van a arreglar? Es que es horrible, no funciona nunca. Yo creo que es un problema. A mí me sorprende, por ejemplo, que a ti te pasó hace unos cuantos días y que sabiendo eso, porque los propios trabajadores de los parking municipales lo saben, porque yo en cuanto les dije, oye, que me ha desaparecido, ¿pero dónde lo cargaste y tal? Sí, eso es por un sistema informático antiguo. Que sabiendo eso, no sé, no toman medidas o al menos no pongan un tan sencillo como poner, si no lo pueden arreglar tan rápido, que creo que tampoco es tan complejo, pues poner un papel informando de eso para que sepas qué puede ocurrir y qué tienes que hacer para resolverlo, porque no sé qué esperan, que colapses la centralita, que por cierto, la centralita no te coge el teléfono, era uno de los problemas que había para resolverlo. Aunque he de decir que yo he llamado hoy y me lo han cogido, Digo, para ser justo... ¿Ya has conseguido solucionar el problema o no? Me han dicho yo lo tengo que comprobar, que me llamarían. Si lo he resuelto. Bueno, ya te lo dicen por segunda vez, ¿no? La segunda vez que me lo hice, porque me quedé hasta sin la tarjeta. Me reclamaron la tarjeta y te entrega usted su tarjeta y ahora estoy sin tarjeta, sin dinero y sin poder aparcar. Bueno, pues ya saben ustedes que si han perdido saldo en la tarjeta, ya saben el motivo por el que solución todavía no tenemos, ¿no, Ana? No sé, ni que vayan a reclamarlo, claro. que eso sí igual está solucionado. Quiero decir que conocimiento de lo que ocurre tienen, entonces ya lo tienen que resolver, porque es que en cualquier parque municipal deberían poder resolver eso, esa incidencia, y no lo pueden hacer, que es otra de las cosas que a mí me parece, bueno, que habría que cambiarlo, ¿no? Si no, ¿para qué tienen allí operarios? Si no es para resolver ese tipo de problemas, que ellos sí que ven que pasa eso, pues mecanismos para Semana arreglarlo. complicada para el gerente de Smasa, ¿no, Jesús? Pues sí, complicada por bueno, después del tema de la Fiscalía, de la posición que ha llevado las acusaciones que vertió en el Pleno esta empleada de la sociedad. Bueno, compareció el gerente, Manuel Díaz, para dar unas explicaciones sin entrar en el fondo de un poco de lo que nos gustaría a todos que hubiera comentado, pero bueno, la verdad es que le crecen los enanos, en este caso a la zona de movilidad municipal. Yo creo que en este mandato que ahora le quedan ya pocos meses es uno de los debes del actual mandato, ¿no? Tuvimos, hay que recordar el tema de los carriles bici, el problema que hubo. De los no carriles bici. De los no carriles bici. Los pseudo-carriles bici. Los contratos es verdad que está contando muchísimo contratar obra pública por las circunstancias que todos sabemos de la subida de los costes y demás. Pero bueno, la verdad es que en movilidad deja que desear, creo yo, la política de los últimos 4 años, tal vez por mala suerte o tal vez porque... Javier, ¿qué te parece ese enfrentamiento que ha habido entre Teresa Porra y Daniel Pérez? Teresa Porra, concejal del Ayuntamiento del PP, del equipo de gobierno, Daniel Pérez, portavoz del PSOE. Pues a mí me parece que está mal, ¿no? Hay que guardar siempre la forma. ¿Te refieres a la peseta que le hizo? Sí, Teresa Porra le hizo la peseta a Daniel Pérez, le hizo una, no, se le hizo 2 veces.
Después lo retiró, pidió disculpas a su manera, pero una concejala no puede perder de esa manera la forma. Yo creo que ahí también hay un mal de fondo, ¿no? Y hay que explicarlo. El conflicto de la legislatura, ¿no? de la otra legislatura, que el portavoz socialista pues denunció desde el punto de vista de por motivos puramente electoralistas, porque lo que se buscaba era imputarla, que fuera a declarar, cuando eso se veía claramente que ahí no había nada, como efectivamente pasó. Se quedó todo archivado, no hubo ninguna actuación contra la concejala, y ella se duele de que no, después de haberla llevado al juzgado, a ella y a Paco Pomares, pues no haya tenido también la elegancia política de decir, perdón porque esto que hice está mal. Tú puedes debatir en el ámbito político, pero no llevarlo a los tribunales. Pero ya, ¿no? Llevar a los tribunales por unos motivos que, sinceramente, yo creo que eran puramente electoralistas, está mal. ¿Y crees que el caso de Enmasa es comparable? Me parece que sigue el mismo camino. Yo creo que el PSOE está buscando volver a montar follón en la justicia, que imputen a Manolo Díaz o al concejal después, y yo creo que ahí si hay algún tema puramente administrativo y no me da... Nuria, y hoy se ha conocido que de forma inusual, ¿no?, octubre ha sido un buen mes en Málaga para luchar contra el desempleo, ¿no?, para la creación de empleo, ¿no? Sí, ha sido toda una sorpresa, porque octubre suele ser el peor mes para el empleo, es cuando más sube el paro, y llevamos además 2 meses, agosto y septiembre, en el que había subido el paro en Málaga, y en este mes de octubre, pues sorpresivamente, yo creo que tanto a nivel nacional como andaluz y en Málaga ha bajado el paro. ¿Y qué explicación? Bueno, ¿qué explicación? La explicación a nivel nacional y andaluz parece más clara porque están subiendo las afiliaciones, es decir, que baja el paro porque sube el empleo, es decir, el empleo está yendo mejor de lo esperado, con lo cual la economía no se está frenando tanto como se preveía. En Málaga sí cae un poquito el empleo, que se puede achacar porque en Málaga tiene más peso el fin de las contrataciones estivales, ¿no? De hecho, ha caído el empleo, pero no ha caído tanto como suele caer en octubre. Hay un efecto que hay quien dice que está teniendo su peso, que es el de los contratos fijos discontinuos. Cuando un contratado fijo discontinuo pasa a la reserva... Lo que antes era un trabajo, un contrato temporal, ¿no? Con la reforma laboral, la contratación temporal se restringe mucho, entonces gran parte de esos contratos que antes eran temporales pues se han hecho fijos discontinuos, es decir, trabajan una serie de meses al mes y el resto pasan, digamos, a la reserva, pero no pasan al paro, no se consideran parados a efectos estadísticos. Entonces, está como maquillado. Es decir, no, pero no es maquillaje porque a nivel nacional están subiendo las afiliaciones, es decir... Sí, pero a nivel de contabilizar el paro no... Claro, no se contabilizan, pero a ver, o sea, yo que hablando han cambiado hoy... las reglas para contabilizar el paro y estamos utilizando la misma cifra comparándola con... Esas personas no pasan al paro como estadísticamente, pero yo hablando hoy con economistas me decían que no sería suficiente para explicar esta bajada del paro que ha habido tan fuerte. Es decir, que hay diferentes factores que pueden estar influyendo, pero uno de ellos, desde luego, es que la economía parece que no se está frenando tanto como se preveía en este final de Pero parece año. un poco... O sea, me gustaría saber tu opinión porque en un entorno de mucha presión, me refiero a la energía, los precios, el tipo de interés, parece que hay como un cambio de actitud en el sentido que se empieza a escuchar de forma recurrente que la crisis no va a ser tan importante. Pues sí, es verdad que la crisis desde el sector bancario, es decir, la posición de la familia no es la misma que en el 8, en el 9. No estamos hablando del mismo tipo de crisis que vivimos, que la que todos tenemos en la cabeza, que es que bajaba el empleo, se destruía empleo, subía el paro. En esta ocasión todavía el empleo no se ha resentido y es una crisis de oferta más que de demanda. Es decir, no es que la gente haya dejado de consumir por voluntad propia, sino que el tema es que las empresas están afectadas en su oferta por la inflación, por la subida de costes, etcétera, etcétera. Por la subida de costes, claro. Y además, este enfriamiento de la economía está siendo artificial, porque es precisamente lo que buscan las autoridades monetarias para que baje la inflación. Es decir, estamos, digamos, pagando el efecto colateral de, oye, para frenar la inflación vamos a subir los tipos de interés y que sea más difícil que se mueva la economía, ¿no? Pero da la sensación que a mí me cuesta trabajo pensar ese discurso, ¿no?, un poquito optimista, ¿no?, con la situación de las familias que van a tener que pagar más hipotecas
precios más altos, ¿no? De todos modos, de las hipotecas estamos empezando a verle asomar la patita ahora. Es decir, estamos viendo la noticia. Los que revisan la hipoteca en septiembre, 200 euros más. Los que revisan en octubre, 200. Esto va a seguir así, hasta que cada vez más familias se vean afectadas por esa subida de la hipoteca. Que con todo no van a ser tantas, porque en los últimos años la gran mayoría de las hipotecas se han firmado fijas. Entonces, las hipotecas más nuevas son fijas la gran mayoría. Hay mucha gente que tiene hipotecas variables, pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría son de entre 20 y 30 años, ¿no? O sea, imagínate si habrá hipotecas. No, hay muchas que siempre es buena noticia que baje el paro, eso nadie... Pero lo acaba de decir también Carolina España, ¿no? Cuando se espera lo peor son los próximos 3 trimestres. Sí, cuando se habla de la posible recesión, ¿no? Eso es el problema, que digamos que estamos empezando ahora en los meses de noviembre, diciembre... Sí, puede decir que estamos todavía en el efecto del verano, ¿no? Que ha sido un verano extraordinario de gasto, de consumo, de alegría y tal. El problema puede venir el primer semestre, sobre todo. Pero bueno, en Málaga también tenemos, yo creo que también está teniendo su peso, su compensación por los sectores económicos que ahora mismo son anticíclicos, además. O sea, el sector tecnológico está teniendo un auge tremendo, que vale, no estamos hablando de los miles y miles de empleos que crea la hostelería, pero oye, todo suma, está claro. Todo suma, ¿no? Y es un sector que se sigue moviendo a pesar de la... Incluso el sector servicios también, ¿no? No se está viendo muy afectado, curiosamente. El sector de la logística, el sector agroalimentario, es decir, en Málaga es verdad que dependemos mucho del turismo, pero bueno, empieza a haber otros sectores que también amortiguan un poco, ¿no? Esta semana se conocían los datos de visado de vivienda y no teníamos un visado de vivienda de tanto número, digamos, desde el 2019. Han sido más de 2.000, no recuerdo mismo la cifra, pero era la misma cifra del primer trimestre del 2019. Desde ese momento no teníamos ese nivel de visado en un verano, es decir, en un trimestre que normalmente son, porque en agosto se cierra el colegio de arquitectos y demás, 3 meses prácticamente inhábiles. Pero esto es un poco todo loco, porque hay cifras que van como si la economía fuese como un cañón y en cambio luego hay cosas, ¿no? Los precios... Sí, estamos en un escenario un poco esquizofrénico, ¿no? Hay indicadores que van como un tiro, pero luego tú te vas a la economía de la calle y ves lo que ves. Yo creo que el tema inmobiliario es un reflejo de la pujanza de Málaga, ¿no? Porque es verdad que muchos de los propietarios nuevos es gente que viene de fuera. O sea, Málaga se ha convertido en un polo de atracción de muchos ciudadanos con muchos recursos que quieren vivir en Málaga. Por eso yo tengo bastante amigos y conocidos que se mueven en el mundo inmobiliario y me dicen, mira, es que se vende todo. Se vende todo y a unos precios impresionantes. Y por eso luego tiene su otro lado de la moneda. Es claro, decir, hay gente ¿quién que no encuentra casa en Málaga por ejemplo? Sí, para comprar o para alquilar. Para comprar o para alquilar. Ahora parece que el alquiler está teniendo, ¿no?, más nicho. ¿Por qué? Hay muchos más proyectos que se están poniendo en marcha de edificios construidos de primera hora para alquilar. Que eso hasta ahora no pasaba en Málaga. Para un nivel adquisitivo muy alto, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver que se pongan un poco en el mercado porque ahora está un poco de forma incipiente, pero por lo menos ya sí hay muchos proyectos. Este de la Princesa, por ejemplo, que hemos publicado, son 350 pisos en alquiler en la zona de carretera, en plena carretera de Cádiz, al lado de la estación del AVE, ¿no? Sí. Entonces, lo de Martiricos también llevamos una parte de una de las torres de alquiler. Parte de los proyectos que ya se han anunciado para Distrito Z, la zona está allí al lado de Intelorce, ¿no? Son de alquiler. El barrio inteligente. No sé si estarán equiparado el precio del alquiler al de los pisos, pero baratas no parece que vaya a ser un alquiler barato. No creo que sea barato, pero bueno, que sí es verdad que hay por lo menos más oferta de empresas que están apostando. Hay proyectos también en Puerto de la Torre, es decir, y otro que he conocido hoy, hay empresas dedicadas exclusivamente al tema del alquiler, que eso hasta ahora no estaba. El otro día salió un estudio que se había reducido en el último año como un 40% el stock de alquiler, es decir, la vivienda disponible para alquiler. Claro. No ha desaparecido del debate la vivienda turística, ¿no? Que antes estaba casi permanentemente en el debate. Pero yo creo que el mercado al final se ha equilibrado, ¿no? Ya hay de uso de propietarios que destinan para alquiler vacacional. Pero vamos, los datos ya no están creciendo de una manera exponencial como antes. Y quizás es que el mercado también está ya un poco saturado de alquileres turísticos, porque en todo el centro la mayoría son alquileres turísticos. El problema de la vivienda turística es la saturación por zona. Esos que estaban allí antes alquilados, pues ahora se trasladan al siguiente cinturón si se lo pueden permitir, donde han subido los precios respecto a antes. Y el que estaba en ese cinturón, pues al otro más alejado y así sucesivamente. Lo que pasa es que el mercado turístico de la vivienda de alquiler en el centro casi todo es de reforma, de edificios que estaban... ahí no vivía mucha gente en el centro de Málaga. Bueno, había gente que tenía alquilado ahí no, muy pisos poca gente, Ana. O sea, la mayoría de la gente
de las viviendas de alquiler turístico son edificios que estaban prácticamente abandonados. Hay algunos que sí. Y eso hay que mirar el lado positivo también de la vivienda turística. Ha servido para que el centro florezca de una manera especial, que estaba en muchas zonas del centro, daba pena, y Jesús lo puede hacer igual. Bueno, pues ya está sonando esa musiquilla. Esto es como la radio, que cuando empieza a sonar la musiquilla de la sintonía es que tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Jesús, por tu aportación, siempre útil y siempre interesante. Claro. Si hay algo de la Divina Pastora que podamos hacer. Eso ya daremos la exclusiva más adelante. Sí, bueno, pues la damos aquí, que no sea en otro sitio. Gracias, Ana Barreales, por acompañarnos. Nuria, tú sigues ahí subiendo el empleo. Eres la gran artífice de que suba el empleo. A ver si el mes que viene podemos contar lo mismo. Sí, y gracias, Javier, como siempre, en tu alineación titular, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos una semana más, y les emplazamos a que nos acompañen pues dentro de 7 días. Hasta pronto.